una reflexión política sobre nuestra democracia, sobre algunas constantes en nuestra historia política, y con una iconografía de extraordinaria calidad. Hay que felicitar todos estos aspectos porque 2 volúmenes de este tipo se hacen mucho más completos cuando uno ve los rostros de quienes nos han precedido en el ejercicio de la responsabilidad pública de este puesto, primer ministro. Un puesto particular, inestable, dice el actual primer ministro en su presentación, doctor Pedro Cateriano, inestable entre todos los puestos políticos porque está entre el jefe de Estado y el Parlamento Nacional. Como dicen en Francia, es un pararrayos. Para que no se queme la casa hay que tener un pararrayos ahí que pare la crítica y que asuma la responsabilidad. Díganos en primer lugar, ¿cuándo se crea este puesto y por qué se crea? Porque en realidad es una particularidad que ustedes ponen en evidencia. Somos el único país de América Latina que tiene el puesto de presidente del Consejo de Ministros, que llamamos coloquialmente primer ministro. 2 historiadores para responder a estos temas y para hablarnos de estos libros son los autores del libro y los que han hallado nada más toda esta iconografía, retratos en su mayoría para el siglo XIX, algunos daguerrotipos incluso, y luego fotografías desde los años 70 del siglo pasado. Buenos días, señores José Francisco Galvez Montero y Enrique Silvestre García Vega, autores de esta formidable obra. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién me contesta entonces cuándo se crea el puesto de presidente del Consejo de Ministros y por qué? ¿Qué función cumple en nuestro ordenamiento institucional? Bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecer este pequeño espacio y tiempo, tanto al señor Fernando Carvalho como José María Salcedo. Respondiendo un poco a la pregunta, eso tiene que ver sobre todo con una convención nacional, estamos hablando de 1855-56. Es el momento en el cual el liberalismo está a cargo sobre todo con este carácter doctrinario y quien lidera justamente los debates es José Gálvez, con Pedro, su hermano, y justamente dentro de las actas del Congreso él considera de que es necesario cambiar el llamado Consejo de Estado, que era un órgano, una suerte de ente bisagra entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y crear un Consejo de Especialistas, ¿no? De hecho, el modelo no es autoría nuestra, es un modelo europeo, y entonces, claro, esto nos da una idea también cómo el Perú, si bien es cierto, desde su inicio se va consolidando como república, pero es muy diferente a la que existe en los otros países de la región. Tenemos muchos elementos más bien de carácter parlamentario, ¿no? No solamente esta figura del Consejo de Ministros, sino más adelante con Cáceres, cuando los congresistas pueden ser ministros, ¿no? Cosa que no es de un modelo republicano, ¿no? Ahora, quiero también aprovechar, justamente aquí me acompaña Enrique García, quien ha sido en realidad quien ha logrado sobre todo desempolvar las imágenes que justamente ilustran acudiendo no solamente a la Biblioteca Nacional, entes del Estado, sino sobre todo a colecciones privadas, ¿no? Descendientes eventualmente de estas personalidades a veces desde el siglo XIX, ¿no? ¿Y cómo pudieron hallar? Tengo entendido que algunas estaban solamente en provincias o estaban en la propiedad de ciertas familias que no las habían hecho públicas hasta ahora, ¿no? Bueno, aquí Enrique justamente... Señor García, piénselo por favor, ¿cómo es que ha reunido tanta documentación gráfica? En primer lugar, muchos de estos personajes, el micrófono, por favor, señor. no solo la imagen de estos personajes, sino sus propias biografías han sido hasta esta publicación un tanto desconocidas. Una herramienta fundamental para ubicar a los descendientes o familiares que nos proporcionaron las imágenes fue la investigación genealógica, para poder ubicar a los personajes en su tiempo y hacer un estudio prosopográfico, es decir, un estudio sobre biografía colectiva y encontrar las características comunes de estos personajes, ¿no? Quiénes eran, cómo llegaron al poder y qué fueron después de estar en el poder, ¿no? Como máximos actores gubernamentales. Como ha comentado el doctor Gálvez, surge con la Convención Nacional el cargo de presidente del Consejo de Ministros, pero la idea de Consejo de Ministros como un órgano colegiado, el grupo de ministros que ya deliberaba como máximos representantes de los actos gubernamentales, ya existía desde la independencia. Y uno de los aportes de la investigación es que encontramos la idea de ministro principal ya antes del proceso de independencia en la figura del virrey gobernador, que a la vez era ministro de Justicia y de Real Hacienda, ¿no? Y que asumía responsabilidad política. De ahí el hecho de que al finalizar el cargo existía el juicio de residencia que se mantuvo durante varias décadas de la República. Primera vez, acérquese
primera vez que veo un retrato de Monteagudo. Yo nunca había visto un retrato de Monteagudo. ¿Cómo lo consiguieron ese, por ejemplo, señor García? Bueno, nos fue facilitado por un amigo chileno que ha preferido mantenerse como un aporte privado. ¿Por qué? ¿No quiere dar su nombre? Bueno, sus razones tendrá. Monteagudo siempre trajo problemas. Sí, Oiga, Normal, Monteagudo era negro. no lo quisieron mucho en Lima. Monteagudo era negro. Mulato. Mulato, digamos. Sí. Bueno, la gente de San Martín era muy gente negra. Venía mucho mulato con San Martín. Bueno, en Lima, acá está bastante... y Lima era una ciudad de negros. Y de mestizos de negro, digamos. Monteagudo venía de Argentina, ¿no? Nació en Tucumán, ¿sí? Monteagudo era tucumano. Para mí yo considero esto para mí una revelación tremenda porque es la primera vez que veo un retrato de Monteagudo. ¿Estás seguro de que era él? Sí. Porque Monteagudo es una figura muy controvertida. En la época de San Martín era muy temido y fue asesinado. Y no se sabe bien por qué. Hay varias interpretaciones. Así, nunca se esclareció la muerte de Monteagudo. ¿No? ¿Perdón? En algunas explicaciones de por qué fue asesinado son poco honrosas. No política, quiere decir. No por razones justamente políticas. se mezcla lo personal con algunos vicios privados y la política. Bueno, eso es tremendo. Para mí esto es una... Digo, estoy hojeando el libro recién, comienzo a verlo acá. Veo, bueno, para el público, el retrato de Monteagudo, que a lo mejor a los jóvenes no le llama la atención para nada, pero para mí es muy llamativo. Podría ser Tenemos San acá. Martín de Porras, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Lo tenemos acá, Monteagudo. Es el segundo premier que hemos tenido en la historia. No, es el primer ministro, integró el primer gabinete ministerial. Primer gabinete no existía el ministerial. cargo de premier en ese entonces. Bueno, exactamente, ahí lo tiene usted. Ese es Monteagudo. Este es el primer presidente del Consejo de Ministros, digamos, con otro título. El primer ministro de Guerra y Marina. Primer ministro de Guerra y Marina, ahí lo tiene usted. Bernardo Monteagudo o de Monteagudo. Monteagudo firma. Monteagudo firma. Brazo derecho de San Martín. Uno de los defensores del proyecto monárquico. Defensor de la monarquía. Pero vuelve la Bolívar, ¿no? Así es. La historiografía se ha encargado de presentar al bueno y al malo. San Martín es el bueno y Monteagudo era el malo. O sea, las cosas malas que hacía San Martín las hacía Monteagudo. No, la historiografía se encargó de idealizar bastante a estos personajes. Se han idealizado, en fin, me parece bien interesante esto. Bueno, hay otros grabados extraordinarios. Lo más interesante es que muchos de estos personajes, para la mayor parte de nosotros, no son conocidos. Y es una contribución porque consolidan la idea de nuestra continuidad como nación. Ya han sido Las decisivos, ¿no? responsabilidades que se continúan de una gestión a otra. Es un momento, en este momento, muy adecuado para sacar este libro, que sin embargo creo que ha tomado varios años para ser hecho, ¿no? Sí, Cuéntenos sobre eso, por favor. Este proyecto en realidad se inicia durante la gestión del entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ¿no? Lo que pasa es que pasó algo muy coloquial. Al doctor Jiménez lo invitan en una actividad social organizada por sus trabajadores, supuestamente por el aniversario de la presidencia del Consejo de Ministros, que según los organizadores no tenía más de 50 años, ¿no? Y entonces, pues, bueno, él puso ciertos reparos porque en realidad la institución viene del siglo XIX, ¿no? Claro. Que no sea conocida, ese es otro tema, Esa es otra ¿no? cosa. Y por el otro lado, incluso si uno ingresa pues a Wikipedia de aquel momento, estamos hablando de 2013, se hablaba de pues 53 presidentes del Consejo de Ministros y no los 200 y más que presenta justamente la obra, ¿no? Entonces hubo solamente un interés de carácter pues institucional y también académico por iniciar este proyecto, ¿no? Díganos, señor Gálvez, de esos 200 y pico presidentes del Consejo de Ministros, ¿cuántos pasaron a ser después presidentes de la República? Justamente Enrique es el que ha hecho la gráfica de la estadística, donde no solamente... Ahora, habría también que contestar, ¿no? Como hemos tenido varias constituciones, no todos han tenido la misma duración, 6, 5, 4 años, ¿no? Lo mismo va a acontecer no solamente con el presidente, sino con sus especialistas, llámese ministros, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, los gobiernos, cuántos gabinetes tuvieron? Dependiendo también el contexto, ¿no? Porque no todos fueron pues la época de las vacas, donde pues todo el mundo era rebosante. Hemos tenido también crisis económicas, ¿no? Y eso muchas veces ha mediado de que al final la renovación de ministros fuese cada vez más seguida, ¿no? En ese sentido le paso a ¿Cuántos Enrique. entonces, en su estadística sobre 200 y pico presidentes del Consejo de Ministros, cuántos luego fueron presidentes de la República? Hemos
178 personajes que han ocupado la jefatura del gabinete. Se han constituido 222 gabinetes porque en algunos casos más de una vez han ocupado el cargo. Tenemos 3 casos en los que han ocupado el cargo de presidente de la República y el de la presidencia del Consejo de Ministros al mismo tiempo, que son Antonio Arenas en 1885, luego de la Guerra Civil. Iglesias. Sí. Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930. Fugazmente, ¿no? Sí. Creo que reaccionó en justicia rápidamente. Y Nicolás Lindley en 1963, ¿no? También hemos tenido en 7 ocasiones Consejo de Ministros, pero no presidente del Consejo de Ministros nombrado. Pocas ocasiones, ¿no? En 7 ocasiones. 7 ocasiones. Debido a que fueron gobiernos de facto, la parte provisoria de estos gobiernos o producto de revoluciones, ¿no? Gobiernos de facto, eso es un concepto interesante porque tiene el mérito este libro de diferenciar claramente presidentes del Consejo de Ministros de democracias, un régimen democrático, y de dictaduras. A veces tenemos tendencia a no hacer ese distingo, lo cual es mala pedagogía cívica. Ustedes sí han optado claramente por diferenciar entre quienes ejercieron el poder en el marco de nuestra Constitución y quienes irrumpieron con nuestro orden constitucional, ¿no? Así es, y también quienes ocuparon al momento de restaurarse, o en los momentos más críticos se fue un momento de quiebre, al punto que hemos tenido en 3 ocasiones gabinetes paralelos, ¿no? En ambos bandos. Lamentablemente. Antes de la guerra con España en 1865, el del gobierno constitucional de Pezet y el ministro general que reemplazaba al Consejo de Ministros por parte del rebelde Mariano Ignacio Prado. Luego, durante la guerra con Chile, en el gobierno de la Magdalena, y el gobierno de Piero la que desaparecía, y luego después de la guerra, entre el gobierno de Lizardo Montero y el de Miguel Iglesias. Bueno, realmente creo que han funcionado, José María Salcedo, lo que está pasando. Yo estoy viendo el fruición 19 y veo mucha constante ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Por el cargo de un ministro bastante, ¿no? En realidad depende también la época, ¿no? Porque, por ejemplo, trayendo a colación lo que aquí señala el señor Carvalho, sobre todo los gobiernos de facto, justamente los regímenes militares le daban mucha fuerza al presidente del Consejo de Ministros, que debería ser ministro de guerra. Claro. Es decir, militarmente hablando, pues el orden jerárquico, ¿no? Cosa que no tenemos, por ejemplo, en los gobiernos democráticos, que un presidente del Consejo de Ministros podría tener otro tipo de cartera. De acuerdo. Yo quiero hablar sobre temas prácticos rápidamente. ¿Cómo es que se consigue ese libro? ¿Cómo se puede bajar por vía internet? Y como antes dije que no hay contribución del Estado para la Feria del Libro, conviene recordar que tenemos una ley que exime del pago de impuestos a los libros. O sea, que el Estado está financiando indirectamente 18% del valor de los libros. Vale la pena recordar esto. Pero cuéntenos, por favor, ¿cuál es la difusión que se ha previsto este libro y cómo pueden acceder a él bajándolo por internet quienes tienen interés en nuestra historia política? Bueno, habría que señalar que es justamente un propósito del actual presidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano, justamente la difusión de este trabajo, ¿no? Que ha demorado casi 3 años, y sobre todo pues ingresar al portal web de la presidencia del Consejo de Ministros, y justamente hay un icono que está ubicado en la parte derecha conforme uno va bajando la pantalla, y está para descargar gratis tanto el primero como el segundo tomo. Con las imágenes. Con las imágenes. Además de esto, se ha colocado también un archivo fotográfico, ¿no? Donde también se puede bajar o descargar justamente la galería de imágenes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Tenemos que irnos rápidamente a la pausa. Al volver, ¿cómo está el clima?